Shalom, hermanos y hermanas en la dispersión. Mis saludos al remanente fiel que en estos tiempos nuestro Mesías está buscando y que nuestro Padre Eterno está levantando y llamando con fuerza, porque los días se han acortado y porque Él quiere que su pueblo retorne nuevamente a sus caminos, porque sus caminos no son torcidos. Y el tema de hoy tiene que ver con precisamente esta palabra, los caminos. Algunos hermanos me han preguntado respecto de un pasaje muy, pero muy manipulado y mal interpretado por el cristianismo para de alguna manera defender, ¿sí?, esa teoría de la suplantación o teoría del reemplazo que muchos ya conocemos, sobre la cual muchos hemos tenido luz, y que tiene que ver con el ministerio de Pablo a los gentiles, separando a estos del pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, para deducir que en tiempos futuros el Eterno iba a levantar a alguien que iba a ir a los gentiles, pero que en tiempos del Mesías no era así, sino que este había venido solamente a los judíos o a los israelitas. Un grueso y grave error. Y este pasaje se encuentra en Mateo 10, capítulo 10, ¿sí? Y dice lo siguiente: a estos 12 envió Yeshua y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es el versículo que más se ha malinterpretado y más usado para defender esa teoría del reemplazo, ese ministerio, entre comillas, de Pablo a los gentiles, y para deducir que las ovejas de otro redil de las cuales hablaba Yeshua son las naciones y no precisamente Israel. Pero ¿a qué se refería Yeshua en su contexto con por camino de gentiles no vayáis, ni entréis en ciudad de samaritanos? Vemos una aparente contradicción en Hechos, capítulo 8, verso 25. Y ellos, los talmidín, los discípulos de Yeshua, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Adón, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando la Besorá, la buena nueva, en muchas aldeas de los samaritanos. Entonces, ¿se contradice el Mesías o desobedecieron los discípulos? Pues ninguna de las dos. El problema radica fundamentalmente en no entender, primeramente, que el Mesías de Israel es hebreo, es judío, y en entender que debemos analizar este pasaje en su contexto, en el contexto hebreo. El término hebreo para camino, según el Strong, nos señala que es la palabra derek, que significa curso de vida, modo de acción, modo de proceder, y señala los pasos del hombre en la vida, sus decisiones. En ese tiempo, el Mesías llevó adelante la mayor parte de su testimonio en lo que se conoce como Galilea de los gentiles, Galilea de las naciones. Y ya todos conocemos la historia de la división del pueblo de Israel, del reino de Israel. Como el reino del sur prácticamente se encontraba en una enemistad continua con las personas que habitaban las regiones del norte, Galilea de los gentiles. Y esa confrontación se debía principalmente a que Galilea de los gentiles estaba completamente plagada de idolatría, ¿sí? No andar
en pos de caminos de gentiles o no ir por caminos de gentiles no se refiere a una situación geográfica, ¿sí? A un camino literal y geográfico, ¿sí? Sino que es un consejo, una exhortación que el Mesías da a sus talmidín antes de que estos fueran enviados, ¿sí? A dar testimonio a las aldeas de los samaritanos. Galilea de los gentiles, Samaria, estaba plagada de idolatría. Así que el Mesías, cuando aconseja a sus talmidín a no ir en pos de caminos de gentiles, se refiere a no involucrarse en las prácticas y en las costumbres que radicaban en estas aldeas. Claramente no transitar caminos de gentiles no se refiere a lo visible, a lo literal, a lo geográfico, a lo físico, a lo palpable, de no caminar, ¿sí? Rutas hechas por el hombre, sino a no involucrarse en prácticas, ¿sí? Que tienden a la idolatría, ¿sí? Que pueden llevarnos a recaer violando algún precepto de la Torá, que puede traer consecuencias malas en nuestra vida. No caer en creencias religiosas, paganas, porque el Eterno siempre cuida a su pueblo, como Elohim celoso, de este tipo de prácticas, ¿sí? Que están muy lejos de sus caminos, de sus senderos. Claramente el Mesías transitó durante todo ese ministerio por caminos literales y geográficos de hombres, de gentiles. Transitó sus senderos. Pero sus caminos espirituales, su modo de accionar, su modo de vida, lejos estaba de los caminos de los gentiles, de los impíos. Es por ello que él da ese consejo, esa exhortación a sus talmidín, que se cuiden, que guarden su corazón, sus decisiones, y que no vayan en pos de caminos de gentiles, de las naciones, de impíos, de este tipo de prácticas que el Eterno aborrece. La Torá nos habla mucho, pero mucho, sobre los caminos, y los caminos de los gentiles, los caminos del impío, del hombre que no tiene al Elohim de Jacob como su Dios, ¿sí? Que está alejado del camino de la verdad. Proverbios 5, verso 21. Pues los caminos del hombre están delante de los ojos de Adonai. Él observa todos sus senderos. Tehilim, Salmo 119, versículo 168. Guardo tus preceptos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti, todos mis pasos, todas mis decisiones, ¿sí? Eso debemos entender por la palabra camino. Salmos 142, verso 3. Cuando mi ruaj desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda, mi camino. Proverbios, capítulo 20, verso 24. Por Adonai son ordenados los pasos, los caminos del hombre. ¿Cómo puede pues el hombre entender su camino? Job, capítulo 23, verso 10. Pero él sabe el camino que tomo cuando me haya probado. Saldré como oro. Jeremías, capítulo 10, pasuk 23. Yo sé, oh Adonai, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Ageo, capítulo 1, verso 5. Ahora pues, dice Yahweh Sebaot, considerad bien vuestros caminos, vuestras decisiones, vuestros pasos. Salmos 119, verso 59. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Consideré mis decisiones, mi andar, mi curso en la vida y volví a tu Torá. Salmo 119, verso 26.
De mis caminos te conté y tú me has respondido. Enséñame, oh Elohim, tus estatutos. Salmos 139, verso 3. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Conoces bien todos mis caminos, mi andar, mis pasos, mis decisiones. Ezequiel, capítulo 36, verso 19. Los esparcí entre las naciones, entre los pueblos, fueron dispersados. Conforme a sus caminos y a sus obras, los juzgué. Este es el mensaje principal de la exhortación del Mesías a sus talmidim, a sus discípulos. Que su corazón no fuera en pos de decisiones, de cursos de vida, de maneras de proceder de los gentiles. Caminos de gentiles, caminos de impíos, apartados y lejos de la verdad, que tenían que ver con prácticas tendientes a la idolatría. A esto se refiere Yeshua cuando dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cómo escucharán nuestro mensaje? ¿Cómo escucharán la Besorá, la buena nueva, si no transitamos caminos de hombres, caminos de gentiles? En el sentido geográfico, pero no en el sentido espiritual. No debemos transitar esos caminos de gentiles en el sentido espiritual. Por eso Yeshua les aconseja de que cuando entren en una aldea a llevar la Besorá, pregunten quién es digno en ella y que reposen allí. Y si son bien recibidos, su shalom estará en esa casa. De lo contrario, sacudid el polvo de vuestros pies y salid de esa casa. Daniel y Joseph, entre otros tantos, adaptaron su modo de vida a los sistemas de las naciones en las cuales les tocó vivir, estar. Y así debe proceder el remanente de Israel en este tiempo, ¿sí? Adaptarse, ¿sí?, a las reglas de las naciones en las cuales se encuentra disperso, exiliado, pero no recaer en prácticas que tienen que ver con los caminos de los gentiles, con transitar esos caminos. Pero entendiendo de que necesariamente para llevar la Besorá debemos transitar aldeas, ciudades, caminos que fueron edificados por el hombre mismo. Mateo 10, versos 5 al 15. A estos 12 se envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en pos de sus decisiones, por caminos torcidos, por caminos de impíos. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a anunciar la Besorá diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera a Shaidín, a demonios. De favor recibisteis, de favor dad. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de nada en el camino, de oro, ni plata, ni cobre, de nada, ni de alforja, ni de túnicas. Porque aquel que sirve es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra shalom vendrá sobre ella. Mas si no lo fuere, vuestra shalom se volverá a vosotros. Si alguien no los recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Roma ha manipulado este texto para aducir que en un tiempo futuro el Eterno levantaría a alguien como Shaul, como Pablo, para ir a llevar el Evangelio a los gentiles. Sin embargo, no es así, ya que Yeshua llevó la buena nueva a las naciones, a los gentiles, a Galilea de los gentiles, y envió a sus 12 talmidim, por camino de gentiles, a anunciar un nuevo pacto.
para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que Yeshua se refería es que el corazón de sus talmidim, de sus escogidos, no debía ir en pos de vanidades, de caminos de impíos, de las naciones. Básicamente, ¿qué nos está diciendo Yeshua? Que si en una casa no somos bien recibidos, salgamos de ella, porque esa casa o esa ciudad fue en pos de caminos de los gentiles.